Saludos a todos, bienvenidos a este tercer seminario en línea para los animadores Laudato Si, julio 2018, ofrecido por el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, numeral 14. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar como siempre, con la oración del Papa en su mensaje, usemos misericordia con nuestra casa común. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Hoy tenemos como tema acciones de la Iglesia contra el cambio climático. Como ponentes tenemos al diácono Alirio Cáceres. El diácono Alirio Cáceres es de la Arquidiócesis de Bogotá. Él es Hoy él es ingeniero químico de la Universidad de América, especialista en educación por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente está asignado a la parroquia Santa María del Camino en Bogotá y es animador arquidiocesano para el cuidado de la creación. Algunos de sus roles son como referente del programa de ecología integral del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, del Departamento de Justicia y Solidaridad, y de Caritas América Latina y el Caribe. Es asesor formativo de la Red Eclesial Mesoamericana REMAM, asesor de la Carta Pastoral de los Obispos del CELAM, discípulos misioneros custodios de la creación, discernimiento a la luz de la Laudato Si. Además, es miembro consultor de la Escuela Social del CELAM. También es animador ecoteológico de la Red Ecuménica Iglesias y Minería. Es miembro del Consejo Directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, miembro de la Red Teológica Amerindia, es animador arquidiocesano para el cuidado de la creación y coordinador de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Es consultor de Domus Omnia en sistemas de ecología integral. Es fundador del equipo de ecoteología de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es columnista de Amerindia Continental, la revista Vida Nueva de Colombia y el periódico El Catolicismo. Tenemos también como ponente a la ingeniera Ana Ortega. Ella se desempeñó como presidenta del Club Ambiental de la Universidad Internacional SEC en Ecuador. Fue miembro del Observatorio de Desarrollo Sostenible de la Universidad Internacional SEC y participó en el proyecto de vinculación con la colectividad, evaluación y diagnóstico de servicios sanitarios, ambientales y riesgo en salud pública de la población de Limoncocha en Sucumbíos, en Ecuador. Actualmente es coordinadora adjunta del capítulo del Movimiento Católico Mundial por el Clima en Ecuador. Muchas gracias a Lirio y Anita por su participación en este seminario en línea. Bienvenidos e iniciamos con Alirio. Muchas gracias.
Agua que se agota es nube que no sale, nube que no sale, lluvia que no cae, lluvia que no cae, es vida que no nace. Capa que se rompe es rayo que penetra es cuerpo que padece es risa que termina, el rabia que come. La agonía del árbol en el río se siente, tiene la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta. Verde que se pierde, este desierto que se gana, desierto es hombre que parece es guerra que se gana, comercio que devora su especie que se acaba, especie que se acaba, es vida que no vuelve, vida que no vuelve, es ausencia que se extiende, sombra que se extingue. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre. Muy buenos días, muy buenas tardes, un saludo de paz y buen vivir el amor de Dios para todos ustedes. Me estoy conectando desde Panamá, porque acá tendremos un taller de ecología integral con las fuerzas de iglesia de este hermoso país y también con todo este preludio de la Jornada Mundial de la Juventud. Agradezco muchísimo la invitación, no solamente lo que se vislumbra como Iglesia Católica para enfrentar el cambio climático, sino también todas las actividades que hemos venido y que ya son un hecho que se están implementando y que queremos realmente impulsarlas y promoverlas en cada uno de los escenarios eclesiales de nuestra casa común, para que la podamos convertir en nuestro hogar común. Quiero simplemente plantear un marco general de entrada sobre el sentido, digamos, epistemológico, la mirada de la ecología integral, esa sensibilidad que tenemos a partir de Laudato Si para enfrentar el cambio climático y después ir como en escalas de lo más global a lo más particular, mostrando como ese tipo de acciones. Creo que eso es importante ver cómo en la medida en que vamos definiendo que hay diferentes niveles de incidencia de la iglesia, podemos también precisar cómo todo está conectado con todo y lo pequeño que hagamos, lo local que desarrollemos, tiene impacto en el ámbito regional, nacional, continental y global. Entonces, pues me da mucho gusto y voy a compartir entonces la pantalla para que podamos ir comentando cada una de esas iniciativas. Disculpen acá, entonces, voy a salir acá un momentico. Tengo que entrar la presentación. Y compartir pantalla con esta presentación nueva que ya tengo. Muy bien. Entonces, lo he llamado iniciativas eclesiales frente al cambio climático. ¿Me confirman si están viendo ya en pantalla la presentación? Sí, Ali, perfecto. Solo ponerle en presentación y listo, la vemos completamente. Muy bien. Entonces, dos citas de Laudato Si, tres, como para enmarcar, pues ya sabemos que como los webinars anteriores lo han planteado,
toda esa reflexión teológica pasará a ser parte de la doctrina social de la Iglesia, y hay unas bases científicas, la racionalidad empírico-analítica, utilitaria, lo cuantitativo, sino que hay que entender el problema global con esas dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas, políticas, y que eso es lo que plantea un poco la mirada de la ecología integral. En ese sentido también hay la importancia de definir política, desarrollar tecnologías, de mirar toda la cuestión de inversiones. Laudato Si 26, les invito a revisarla. Y me parece que en Laudato Si 52 hay una clave también de la mirada desde América Latina, desde África, desde Asia, es decir, desde el sur, frente a el problema del cambio climático, en cuanto que hay una deuda externa, que tiene una deuda ecológica, y hay una diferencia, una distancia entre los pueblos en vía, lo que llaman acá nuestros países en vía de desarrollo, frente a los países más ricos que tienen un modelo de vida. Entonces, es un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso, dice el Papa en Laudato Si 52, y que entonces no basta simplemente la medición técnica, no basta la racionalidad económica de la rentabilidad como único criterio, no basta ni siquiera las leyes que simplemente protegen, por ejemplo, el caso de la deforestación, si no se incluye una mirada más de los pueblos nativos, las personas que están habitando, su ética, su espiritualidad, su comprensión sagrada, invitación a un cambio radical del sentido de la vida. Y los mismos obispos de Estados Unidos escribieron en 2001 que hay que enfocarse especialmente a las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos, incluso de lenguaje y de mentalidad. Y necesitamos entonces fortalecer la conciencia que somos una sola familia humana, por eso el sentido del hogar común, el oikos, y que no hay fronteras, ni barreras políticas o sociales, sino que hay que pensar en términos de esa conexión de todo con todo. Todo está interligado, como dice la canción del padre Cireneo, y repite el Papa Francisco constantemente en la encíclica. Entonces, con ese enfoque estamos, combatir el cambio climático significa pasar de una cultura, este mundo convertido en un depósito de porquería, en un basurero, y los seres humanos que nos tratamos como basura los unos a los otros, que nos descartamos, a una cultura del cuidado. Cultura, me cuido a mí mismo, te cuido a ti, especialmente al más pobre, al más sensible, al más vulnerable, al frágil, cuido a la obra creada, al resto de la obra creada, y cuido mi amistad con Dios. Pasamos de una cultura de la muerte prematura a una cultura de la vida. Y recientemente el Papa, en la celebración del tercer aniversario de Laudato Si, enfatizó mucho en una conversión ecológica, entendiendo que lo ecológico es integral y radical, de raíz, ¿cierto? Ir a fondo. A eso le apostamos como iglesia al combatir el cambio climático. Entonces es muy importante precisar que la encíclica entra a hablar de cambio, pero no se agota en el cambio climático, porque lo que busca es un cambio humano de nuestras estructuras, de nuestros procesos, de nuestro sentido, digamos, de la vida. No es una encíclica verde, es una encíclica multicolor, es una encíclica que nos hace pasar de la fragmentación, la atomización, de la especialización a la integralidad, y por eso nos genera lío, y estamos también en proceso de asimilación como iglesia, muy lentamente para lo que necesitamos. De pronto en sectores más no confesionales, de academia, hay mayor beneplácito y mayor aceptación del Laudato Si, algo que tenemos que revisar a fondo. Sabemos que no hay noticias separadas, y que todo verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. Entonces, hablar de ecología no es solamente lo verde, no es solamente lo que está allá como maleza afuera, sino es incluir al ser humano con toda su dimensión sagrada, con toda su carga mística y espiritual. Y por eso, esas características, 5 características de una ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana, que aparecen en el capítulo 4 como proyecto, están los principios éticos: el principio del bien común,
el clima es un bien común y la justicia entre generaciones. O sea, ahí hay una dimensión ética. No es solamente una especulación, es una experiencia de vida. Francisco de Asís es el modelo que, porque vivió con alegría y con autenticidad, esa ecología integral, que significa la preocupación por los pobres, la justicia, por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. O sea, no solamente, digamos, es un constructo intelectual, una buena idea, es una experiencia de vida a la cual estamos invitados nosotros a asumir una nueva antropología. Yo creo que es importante diferenciar el sentido de oikos como casa arquitectónica a como hogar. Un poco en inglés, la traducción del título de la encíclica tiene que ver con home, con hogar, es decir, como familia, como cuidarnos los unos a los otros. Eso implica una mirada, la mirada de la ecología integral, que no solamente asumamos nosotros que Laudato Si lo cantamos los seres humanos, lo cantamos con todo el resto de las criaturas, con todo el resto de la creación. O sea, y creo que uno de los asuntos que veíamos en el Vaticano la semana pasada, en unas mesas de trabajo, es qué significa escuchar la tierra, cómo la escuchamos. Escuchamos a los pobres, en sus clamores, en sus protestas, pero cómo estamos escuchando el resto de la creación. Entonces, con Cáritas de América Latina, con el CELA, el Programa de Ecología Integral, estamos desarrollando esto que les vamos a contar para implementar Laudato Si y responder a lo que el Papa, en el capítulo 1 de la encíclica, pues está planteando. Hay 3 numerales que tienen que ver con lo ecológico ambiental, uno de ellos cambio climático, contaminación, la cuestión del agua, toda la pérdida de biodiversidad, claramente es, digamos, ecológico, nadie pone problema. Después, el numeral 4 y el 5 nos habla de la dimensión social, toda la degradación de la condición humana, la inequidad planetaria, la injusticia, ¿cierto? Para terminar en un nivel que es sorprendente, terminar de ecología integral, que es la debilidad de las reacciones y también la disparidad, discrepancia de opiniones frente a problemas comunes que ameritan un mínimo consenso. Entonces, ya Fray Eduardo lo había recordado, es asumir que hay una historia, una sabiduría, una memoria de la doctrina social de la Iglesia en Laudato Si, que se interpreta desde la realidad de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestro contexto, que es un contexto de conflicto. Mira lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha pasado en Honduras, en Venezuela, en Colombia, es decir, en Brasil, cada uno de nuestros países están padeciendo un conflicto intenso y a su vez tenemos una resiliencia muy grande cultural porque la fiesta, el carnaval, la alegría, el buen humor, la esperanza, ¿cierto? Es un continente realmente de la esperanza, como decía San Juan Pablo II. Memoria y ejemplo en Berta Cáceres, en su optimismo, en que no murió, se multiplicó, y una experiencia pascual, pero que estamos viendo que hay también una interconexión de signos de muerte, de asesinatos sistemáticos, de defensores y defensoras de la vida que están siendo atacados y vulnerados en los derechos fundamentales. Es otra parte de la realidad que nos tiene que nos enfrentamos cuando luchamos frente al cambio climático. Es decir, no es un asunto netamente técnico, cuantitativo, de medir las emisiones de los gases de efecto invernadero o ver cuál es la tasa de deforestación, sino es la vida de la gente que está vinculada, porque es que todo está conectado con todo. Esa es la gran diferencia de ecología integral y por eso nosotros no solo somos ambientalistas y ecologistas, sino una experiencia de la divinidad en medio de esta preocupación de la humanidad. Hay una teología, ecoteología de la encarnación que debe ser discernida en este proceso de implementación de Laudato Si. Por eso, frente a lo que sucede, Pascua de vida, pasión, muerte, resurrección del Señor, buscando el para qué de la historia y la respuesta que sea pertinente. Entonces, los niveles los hemos dividido, un nivel colectivo amplio que tiene que ver con el territorio, un nivel comunitario que es más la casa, la cotidianidad, y lo que llamamos el nivel de conciencia personal, como el fuero interno, y a eso me quiero referir en los siguientes minutos.
En el nivel más colectivo hay una sinergia, es una alianza, una tarea que es conectarnos. En ese esquema que después lo pueden consultar con mayor detalle, hay 5 organizaciones de carácter continental, de Jusol del CELAM, Cáritas de América Latina, la CLAR con los religiosos, la Red Iglesia en Minería, la Red Teológica Medindia, está el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es global, están las redes territoriales, que es la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, con toda la fuerza y la esperanza del sínodo, quien está marcando la pauta, pero estamos justamente tejiendo la REMA, la Red Eclesial Mesoamericana, existe la REICOSUR, la red del acuífero guaraní, los glaciares en el cono sur, y tenemos así la REVAC en el río Congo, en África, y así como hay un movimiento católico mundial por el clima, hay un movimiento interreligioso, la convergencia, Fe y Clima, Aguas Sagradas, Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales y el apoyo fuerte del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral. Es decir, una tarea fundamental es cómo trabajamos sobre las realidades locales de manera sinérgica, es decir, creando alianzas, coaliciones y juntando nuestros esfuerzos como iglesia. Y planteo esto, lo que ustedes están viendo allí es el cinturón ecuatorial, los bosques húmedos tropicales, capturan una tercera parte de los gases de efecto invernadero, y entonces hay iniciativas de Naciones Unidas, del gobierno de Noruega, por proteger esos bosques, y un poco la discusión está en que la mirada del norte es pongamos tecnología, drones y satélites para mirar la estación, busquemos la rentabilidad y paguemos dinero pues para que cuiden los bosques, implementemos legislación para controlar la deforestación, y un poco lo que se dice el sector religioso y la mirada, digamos, del sur de nuestro planeta es, oiga, los bosques existen porque hay guardianes de los bosques, porque hay comunidades indígenas, campesinas, porque hay población, y ese sentido, digamos, del humano nos implica a tener en cuenta toda su dimensión ética, pedagógica, espiritual, y entrar a un debate donde no se agote solamente lo técnico, sino se involucre también lo socioambiental, que es la mirada de ecología integral. Esta otra visión un poco de los bosques, en referencia sencillamente a que la ecuación es gases de efecto invernadero que va en aumento. Tomamos como simple ejemplo el CO2, pues la captura por parte de la vegetación, proceso de fotosíntesis. Entonces tú lo que haces es aumentas los gases de efecto invernadero, disminuyes los bosques, vas a generar mucho más desequilibrio y agravas el problema técnico como tal. Está esa iniciativa interreligiosa para cuidar los bosques tropicales. El Vaticano hace parte de ese proceso, Consejo Mundial de Iglesias, Parlamento de las Religiones del Mundo, Foro de Yale de Religiones y Ecología, Green Faith, Religiones por la Paz. Otra mirada más al sur del continente con toda la zona de vegetación que aún se conserva. Robert Sux, geógrafo francés, que nos plantea más no banderas y divisiones político-administrativas de los países, sino las grandes cuencas hidrográficas. Noten ustedes ahí en azul claro el gran bioma amazónico, que ahora es escenario del proceso un hito realmente en la historia de la Iglesia Católica de rito romano. Entonces la REPAM es un modelo de acción sobre un territorio concreto, sobre un bioma, sobre una cuenca hidrográfica, y estamos planteando que eso debe replicarse, que nosotros a veces esa división de la ciudad, del país o de la diócesis, la parroquia, nos fragmenta también el pensamiento, y tenemos que buscar el sustrato, la base natural, y el agua básicamente la ordenadora del territorio, y el agua tiene un sentido, una carga simbólica sagrada en todas las religiones y espiritualidades del mundo. Una mirada al acuífero guaraní, un GIF mostrando pues que todo está conectado, todo está en movimiento, y hay que entender, pasar ese paradigma, la complejidad de pensar situaciones en plena dinámica, en ritmos. La campaña del año pasado de fraternidad
Biomas Brasileños y Defensa de la Vida en Brasil. Biomas, yo siempre digo biomas brasileños, esta es una palabra técnica de las ciencias naturales que se incorpora en el discurso catequético evangelizador de la Iglesia. Es necesario diálogo interdisciplinario, superar nuestro analfabetismo ecológico y darle un sentido de la fe. Estamos trabajando ahora, culminando en esta semana con el séptimo taller en Mesoamérica, aquí en Panamá. De Panamá a México se planea la Red Eclesial Mesoamericana, la EMAM, que suena como a remar juntos, aplicar una inteligencia territorial, un poco en los términos de Horacio Bozano de Argentina, de toda la escuela que viene, ser inteligentes en la comprensión espacial del territorio y que sea un escenario para la vida, un poco de imágenes para contarles con toda esa importancia de la geografía, del diagnóstico, por ejemplo, de la selva. Este creo que es de Guatemala, pero aplica para todos nuestros países. Tienen que ver con la devastación, con el aumento de actividades económicas que atacan la raíz y la base de la vida, la conexión fundamental que hay entre estos sitios estratégicos, ecosistemas fundamentales para la vida y etnias indígenas, los pueblos originarios con su sabiduría ancestral, con toda, no es un asunto solamente de los árboles como madera, como oxígeno, sino es también todas las culturas que están ahí relacionadas y que se están perdiendo, y que entonces esta ecología cultural que plantea el Papa es fundamental en nuestra lucha frente al cambio climático. Toda la mirada, por ejemplo, del agua, cómo está conectada, en fin, son un poco la geografía, la experiencia, por ejemplo, en Bogotá. Ahí lo que están viendo es la cuenca del río Bogotá, uno de los ríos más contaminados del mundo, pero que coincidencialmente hay 7 diócesis de una provincia eclesiástica, se llama también así la provincia eclesiástica de Bogotá, que coincidimos con la cuenca del río Bogotá. Y ya llevamos 2 encuentros de sacerdotes para hablar de un proyecto común de ecología integral en torno al agua, la recuperación de ese río, y que en todas las partes que planteen su acción pastoral desde el vínculo sagrado que tienen con el agua. Bueno, sigo adelante mostrando imágenes panorámicas, ¿cierto? Un poco el documental Home, no sé si lo han visto, lo recomiendo, que desde arriba, plano picado, muestra como toda la situación que vivimos en el planeta. Es eso, volver a considerar nuestra casa común y las pequeñas porciones, pequeñas habitaciones de nuestra casa común. Esa visión de cambio climático global, de lo territorial, de los biomas, nos encuentra hoy en día frente a la amenaza de los proyectos extractivistas, y frente a eso entonces tenemos la carta pastoral de los obispos del CELAM, discípulos misioneros custodios de la casa común, discernimiento a la luz del Laudato Si, que ustedes la pueden descargar de la página del CELAM, de Iglesia de Minería, está en las redes en PDF, y hace todo un análisis de cómo hay que defender la nación y pensar que de la ecología integral pasemos a una economía integral. Y, por supuesto, la alianza con la red de iglesias y minería, que ha venido trabajando desde el grito de clamor de base de las comunidades afectadas, de los territorios amenazados, de esos megaproyectos, haciendo alianzas y denunciando los atropellos a los derechos humanos. El Movimiento Católico Mundial por el Clima, está introduciendo muchos gases, más gases de efecto invernadero. Esa campaña de desinversión del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y la Red Iglesia y Minería prepara una similar para proyectos que están financiados por bancos del sector financiero y que promueven la minería a gran escala, ¿cierto? Mención especial a la Iglesia de El Salvador, incidieron para lograr que haya una ley que prohíba
la minería metálica en su país y están trabajando en este momento una ley de aguas, el agua como derecho fundamental. O sea, esa es un gran referente para nosotros, para no tenerle miedo a participar. La política que busca el bien común es la expresión sublime del amor, como dice el Papa también en Laudato Si, una sana política es muy necesaria y que encienda la vocación, hay que implementarla. Y por eso la decisión de políticas tiene que ver acá con niveles locales, nacionales e internacionales. Yo diría que el capítulo 5 cómo se toman decisiones, sobre todo a nivel local, y cómo se hace un diálogo interdisciplinario con la política, con la economía, de la religión con la ciencia. Y es desde el local que se construyen relaciones también a nivel nacional y a nivel internacional. Recomiendo mucho el número 180, las preguntas buscando un verdadero desarrollo humano integral, para qué, por qué, dónde, cuándo, de qué manera, para quién, cuáles son los riesgos, a qué costo, quién pagará los costos, y donde el agua es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Ya les mencionaba la carta pastoral, hay una historia, unas denuncias y un interés de buscar respuestas integrales en un camino de parcería, de alianzas. El cardenal Pedro Barreto Jimeno, la red PAM, nos muestra un ejemplo también de cómo hay una tarea de denuncia de la violación de derechos humanos, la parte, digamos, legal, es muy importante. El caso de Mariana en el Brasil está colacionado. Miren, o sea, si destruimos las cuencas hidrográficas por todo el daño que causamos, y cómo impedimos que la misma naturaleza haga resiliencia para enfrentar el cambio climático, y una invitación a que tengamos como la Carta de la Tierra eh, de las Naciones Unidas, un documento que el 207 Laudato Si se recomienda, se sugiere, y hay que volver a leerla con una ética planetaria más allá de lo confesional. Por supuesto, tenemos que firmar el compromiso Laudato Si, vive Laudato Si, qué bueno que estén participando en ese proceso de formación, pero tenemos que buscar que muchas otras personas y organizaciones se unan a nuestro movimiento para que se comprometan a orar y vivir con sencillez y defender nuestra casa común. Ya a continuación, Ana nos va a hablar del tiempo de la creación, todo lo importante que podemos hacer en términos pedagógicos, todo el material que podamos recoger, y eso tiene que concretarse en ecoparroquias, en los hogares ecológicos, los colegios sostenibles, es decir, cada sitio donde nos congreguemos como Iglesia Católica, comunidades católicas, tiene que ser un aula ambiental, tiene que ser un ejemplo de vida. Esto no es de discurso ni de buena intención, esto tiene que volverse en la guía de ecoparroquias. Tenemos que seguir desarrollándola y pensar en nuevas versiones. Todo esto que se habla en la literatura, ese es un libro que encontré en España, La conversión ecológica de las parroquias católicas, lo que plantea el Papa Francisco como ejemplos en la parte técnica, que no se agota Laudato Si en esto, pero es importante que se vuelva un ejemplo de vida. Nuestra experiencia en Colombia con Domus Omnia, asesoría técnica para acompañar esos sistemas de ecología integral, el trabajo bello que hicimos con la visita del Papa en Colombia junto al Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Arquidiócesis de Bogotá, para diseñar como esta guía ambiental del peregrino, un paso a paso, durante los 12 acciones basadas en Laudato Si, para entrenarnos, ¿no? Como cuando tú entrenas montar bicicleta o entrenas natación, hay que entrenarnos en ese nuevo estilo de vida. Y eso genera una conciencia ecológica personal, una renovación de la experiencia de Dios. Es fundamental Dios de las oraciones de Laudato Si al final de la encíclica, ese Dios que está encarnado, que está resucitado, que está renovando permanentemente, ese encuentro hacia el misterio, y sobre todo enfrentar el consumismo. Y quisiera entonces pues terminar mostrándole un poco esta imagen que para el cambio climático. Sí, coincidencias, van a salir cartas ahora para la COP24 de las
conferencias episcopales de nuestros continentes, el Papa se ha pronunciado, digamos, hay un nivel de lobby político internacional y allí haremos presencia. Pero básicamente lo que está al alcance de nuestra mano es promover un nuevo estilo de vida en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros hogares. Y ese nuevo estilo de vida tiene que ver con comunidades eclesiales resilientes, o sea, también la cuestión de prepararse frente a los fenómenos ambientales, ¿cierto? Desastres, los huracanes, los terremotos, la explosión de un volcán, para cuidar la vida de nuestro hogar común. Y eso, muy de la agroecología, el comercio justo, la arquitectura sostenible, las tecnologías apropiadas, las energías limpias, la banca ética, forman como esa flor que nos permiten seguir apostando a proyectos pequeños y fragmentados, sino tener en mente una nueva concepción que es la que está poniendo, sí, distinguir que nuestros procesos ecopedagógicos, una cosa es la sensibilización, otra la información, otra la formación, otra la conformación, van en secuencia. No podemos contentarnos simplemente, bueno, ya firmé el compromiso de Laudato Si, si no me formo y si yo no me organizo con otros y si yo no me junto con esos procesos, por ejemplo, de la REPAM, de la REMAN, con esas iniciativas un poco más globales, de manera que hagamos sistemático y procesual toda esta implementación de la ecología integral. Annie Leonard, Historia de las Cosas, muy conocido, cómo incidimos en cada uno de esos momentos del ciclo económico de los materiales para generar una economía circular, una economía solidaria, una economía social. En pantalla, pues un poco de ejercicios que hacemos en los talleres acá con el programa de ecología integral, y a veces nos quedamos mucho en el consumo y la disposición y no le apuntamos más a los sistemas productivos y de distribución. Entonces hay que pensar en esos circuitos de economía, ser pertinentes, ir a la raíz del problema, impulsar una pastoral de conjunto, pensar globalmente, ver que es terapia neural. Cada puntico en el planeta donde hay una persona, comunidad consciente, va sanando en general a una enferma. Cuidar, mi cultura del cuidado tiene que ver con curar, con sanar. Y entonces es como curar un enfermo, cuidar un enfermo en el hogar. Ese es el sentido de la ecología integral y el propósito de Laudato Si. No es solamente una cuestión técnica, sino una mística del cuidado, casi que la espiritualidad del buen samaritano, que recoge, carga, se encarga del hombre agonizante e incluso mete la mano en el bolsillo y compromete su dinero y su tiempo y su responsabilidad en rescatar a la persona que está maltrecha. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. El magisterio del Papa Francisco nos ilumina muchísimo, porque es que el cambio climático solamente lo combatimos si cambiamos los seres humanos, si vivimos una conversión ecológica integral y radical. Por eso es necesaria una espiritualidad ecológica que percibe la acción de Dios, que discierne dónde está brotando lo nuevo y se llena de esperanza, incluso en medio de la adversidad. Es el profeta Isaías 43:19. Algo nuevo están haciendo, el Señor que saca vida de la muerte, que todo lo está renovando, es cultivar una espiritualidad, también lo que nos permite incidir en escalas globales, regionales, más locales, para transformar. Y permítame entonces, Fabi, queridos hermanos y hermanas, ahí ven ustedes una conversión, y que me parece que sintetiza lo que quiero comunicar y que estamos implementando con esas acciones y proyectos a nivel de nuestro continente y a nivel del mundo, según vimos la semana pasada en el encuentro del dicasterio sobre el tercer aniversario de Laudato Si. Conversión. Cada nube es una promesa de agua que supera las fronteras. Cada gota de agua es una bendición, un derecho, más allá de cualquier sofisma mercantil o argucia politiquera. Oteando el cielo, se interpreta el suelo, y por eso el fenómeno del niño debe ser un buen pretexto para recuperar la sacralidad del agua y tratar a la madre tierra con cariño. Nuevamente, ante los huesos secos, Ezequiel, profeta vigente, denuncia el sistema de mala muerte.
y proclama el espíritu que todo revive, volver a las fuentes, no es solo metáfora de experiencia mística o sapiencia bíblica, es tornar al ritmo de los ciclos hídricos y asumir con respeto que somos agua que fluye y canta. En esos tiempos, una obra de misericordia no puede faltar. Reconciliarse con la hermana agua y los ecosistemas, saboreando en ella el amor divino que están causando problemas, optando por el cuidado de los vulnerables y caídos al borde del camino, nutriendo el compartir hacia el derroche con el agua ritual que se transforma en vino. Paz y bien y santa alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali, por esta excelente presentación y motivarnos justamente a la acción y ver cómo también ya hay tantas iniciativas que se están dando dentro de la iglesia para este gran trabajo en favor del cuidado de la casa común y que ya se han venido gestando desde hace muchos años atrás. Ahora me gustaría invitar a nuestra siguiente exponente, la ingeniera Ana Belén, quien nos estará dando algunos consejos prácticos desde su experiencia también como voluntaria en el movimiento desde 2015 y como animadora dentro del movimiento y como también coordinadora adjunta del capítulo en Ecuador. Bueno, buenos días con todos. Qué alegría estar aquí y poder exponer sobre este tema. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre acciones concretas, como dijo Fabi, durante el tiempo de la creación para animadores Laudato Si. Hay que recordar que hay un millón de acciones que pueden realizar, pero aquí hay unos ejemplos, tal vez como sugerencias, pero sin embargo, si ustedes tienen una idea totalmente distinta a la que les vamos a presentar a continuación, la pueden hacer sin duda. Estos solo son como unas sugerencias. Bueno, empecemos. La primera es una Eucaristía el 1 de septiembre, que es el Día Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación. Justo en la página del Tiempo de la Creación, que pueden encontrarla entrando directamente primero a la página del Movimiento Católico Mundial por el Clima, hay una serie de recursos. El que yo recomiendo es la guía completa, que está en PDF, donde les como de una manera más detallada, les explican todas las actividades que también se pueden realizar. De esta guía yo saqué esta serie de lecturas que ustedes pueden ver que es Salmos, Nuevo Testamento, Evangelios, que están sugiriendo que hablan del tiempo de la creación. Entonces, si es que se ofrece una Eucaristía, ustedes pueden también sugerir al sacerdote de su parroquia estas lecturas. Primero, ustedes pueden ver igual en la pantalla que están clasificadas un poco por biodiversidad, tierra, agua, cambio climático, sostenibilidad y cuidado de la creación en general. Les recomendaría escoger las pertinentes, tal vez tras un análisis de las problemáticas que se encuentran en los lugares donde ustedes viven. Entonces, digamos, si su comunidad o su ciudad está teniendo un problema grave con el agua, que se están contaminando los ríos, entonces escoge las citas bíblicas para esta Eucaristía respecto al agua. Y bueno, y después de la misa, la idea de ofrecer una Eucaristía por el cuidado de la creación no es únicamente decir citas bíblicas respecto a esto, sino también que la gente se vaya con la idea de que fue una misa distinta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un poco con actividades lúdicas. Entonces, aquí se recomiendan las siguientes. Por ejemplo, se puede decorar la iglesia con plantas nativas, cosechas, con algo que inspire pensar en la naturaleza. También si es que la parroquia tiene un focus, si es que los niños de la catequesis les pueden ayudar, pueden pasar con unas fotografías de cómo ha ido cambiando el entorno alrededor de su parroquia respecto a Laudato Si, obviamente. No sé, me imagino, tal vez antes no pasaban tantos carros, tal vez ahora hay mucho smog, no sé, antes había más árboles, ahora hay menos, no sé, se han talado, no sé, algunas plantas solo por la parte estética, etcétera. Dependiendo de donde ustedes se encuentren, pueden pasar esas fotografías y hacer conciencia igual a los fieles que acuden a la misa.
Bueno, también se puede pedir igual con el sacerdote que se ponga un tazón de agua en el altar y entre todos hagan una renovación de los votos bautismales. Se puede igual decorar el altar con hojas secas. Bueno, otra idea es que a la entrada del templo se ponga como que una especie de basura de residuos para que la gente vea que así también está nuestro planeta, que a pesar de que nosotros no lo veamos a diario en nuestras casas, en nuestra parroquia, así es como el planeta se está ensuciando. Y bueno, también se puede rodear al altar con frutas, vegetales y todo lo que a ustedes se les ocurra, que invita a la gente a pensar en la naturaleza y en el cuidado de la creación. Abajo les puse un link que es donde el link directo donde pueden encontrar todos estos recursos y estas ideas que a manera más detallada. Y bueno, acá también puse un ejemplo que hicimos acá en Quito, Ecuador, que fue por el Día de la Tierra. Entonces, haciendo hincapié en lo que tiene que ser una misa distinta, la gente tiene que decir, wow, esta misa fue distinta por esto, porque se celebraba esto, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, lo que hicimos fue hacer unos pequeños sobres con semillas de pimientos y las pegamos debajo de las bancas de la iglesia, al azar. Entonces, en un momento el sacerdote dijo, bueno, revisen si es que debajo de sus bancas encuentran un sobre con semillas. Entonces, la gente y los niños se entusiasmaron un montón, por poco se meten debajo de la banca a buscar las semillas y estaban ahí pegadas con scotch. Entonces, luego el sacerdote les llamó al frente y bendijo esas semillas y dijo que para el 5 de junio del siguiente año como que iba a pedir que traigan sus plantitas de pimiento para ver cómo han crecido. Entonces son cosas que la gente recuerde, que sea una misa distinta. Ya, segunda sugerencia, una hora santa. Por lo general, muchas parroquias realizan lo que es el jueves eucarístico, que tenemos adoración al Santísimo. Entonces, más que tal vez, no sé, como que proponer una actividad desde cero totalmente innovadora, creativa, se puede usar este tipo de actividades que ya están establecidas en un cronograma de la parroquia y hacerlas laudato si. Entonces, igual, en la página, en los recursos que les digo del tiempo de la creación, ahí sugiere una serie de oraciones, de cánticos, de salmos que tienen que ver mucho con el cuidado de la creación y se los puede realizar en esta hora santa, teniendo en cuenta que igual la oración es muy poderosa para quienes creemos. Entonces, es em, rezar y trabajar, las dos cosas juntas. Una no puede dar frutos sin la otra. Entonces es muy importante también aprovechar estos espacios de oración para hacerlos también laudato si. Y bueno, aquí les puse un poquito de o sea, de las oraciones que hay en los recursos, pero igual son creo que más de 4 hojas, entonces sí, sí, sí hay bastante de lo cual elegir para decir en la hora santa. Bueno, tercera recomendación, recolectar firmas, compromiso, laudato si. Como el Lirio igual ya mencionaba, es muy importante esto. Se pueden descargar todos los formularios en la página que ahí pueden ver en ese link y solo es cuestión de organizar con su parroquia, tal vez un domingo después de misa, en una esquina, en alguna mesa, pueden empezar a recolectar las firmas con ayuda del grupo juvenil, con las, no sé, representantes de los grupos parroquiales y pueden poner también como que letreros o hojas, muchos recursos que tiene el movimiento para que la gente se acerque y pregunte. A continuación, igual les puse los tipos de formularios que tenemos, que son formulario para firmas múltiples, que es el que más recomiendo porque no se gasta, en poco papel puedes recolectar muchas firmas. Entonces, ese es el mejor para este tipo de eventos. También igual recordar imprimir, no sé, de lado y lado, imprimir en hojas recicladas, siempre como que siendo coherente con todo esto. También tenemos el formulario individual, que que igual recomiendo el que es para firmas múltiples, porque el individual creo que se gasta mucha
hoja, pero los otros que sí tenemos, que es para organizaciones, si es que logramos el compromiso de una organización, si es bueno imprimirlo como que en una hoja A4 y bueno, la fotito nos envían y ahí obviamente está más detallado todo, el nombre de la organización, la ciudad, el país, entonces también para generar un compromiso más grande cuando ya es para una organización o también el formulario para parroquias. Entonces, estos son los tipos de formularios que se pueden descargar de recursos de la página. También otra opción es hacer un taller Laudato Si en la parroquia. ¿Qué pueden hablar en esos talleres? Básicamente la formación que han recibido, de lo que ustedes ya conocen. Cambio climático, perspectiva científica, relación iglesia y el cuidado de la creación y acciones concretas, para que la gente no solo se vaya con información en su cabeza, también con ganas de volverla obras. Entonces, igual aquí fue un taller que realizamos en Quito, se les dio un certificado porque es muy, muy bueno eso, la gente se siente muy, no sé, muy feliz cuando pasa eso y también se forma. Listo. Para tener en cuenta cualquier cosa en la realización de cualquier evento. Tres cosas que por lo general pasa. Desperdicio de alimentos. A veces, digamos, en un taller organizan, hay desperdicio de alimentos. Evitar esto, decirles a los participantes que si es que no saben que no van a avanzar tanto arroz o no les gusta esto, que lo digan en el momento en que se están sirviendo, pero no que lo dejen en el plato, porque al final se desperdicia. Entonces, tener muy en cuenta eso. También evitar el uso de platos desechables, que por lo general en cualquier evento siempre hay, por lo que es lo más fácil, se compra, se les entrega ahí la comida y luego se desecha, pero evitar esto, que si es que hay mejor una vajilla que se puede luego lavar, mucho mejor. Entonces, y también la iluminación artificial innecesaria. Si es que estamos en un salón hablando de algo y luego salimos, dejar las luces apagadas, preferir obviamente siempre la luz natural, abrir las ventanas para no, también para evitar el consumo de energía innecesario. Entonces, siempre ser coherente con todo al momento de realizar esto. Y bueno, la última opción o sugerencia para como actividades por el tiempo de la creación puede ser cambiar los focos de la parroquia. Obviamente con permiso del sacerdote y preveyendo todo esto, porque no esperar a que ya un foco se queme y en ese momento no está la animadora Laudato Si, ¿qué hago? Ya no pude hacer nada, compro el foco que quiera, sino hablarlo con anticipación para ya tener unas reservas y que cuando eso pase se los cambia. También es importante recordar que no hay que dejarlo en solo cambiar los focos, porque por lo general los focos ahorradores tienen un componente de mercurio que es muy contaminante, si es que se llega a romper es contaminante para la salud humana, en verdad afecta, y también si es que, no sé, se rompe o se derrama los componentes de mercurio que tiene cada foco dentro de un relleno sanitario, también contamina el ambiente, pasa los lixiviados, filtra el suelo, entonces es muy peligroso también eso. Sin embargo, la solución no es dejar de usarlo, sino que usar medidas preventivas, como cuáles, no sé, preguntar en su ciudad cómo el municipio como que administra o ve el tratamiento de este residuo sólido a nivel de municipio y y obviamente llevarlos, si es que los recogen en algún lugar, en algún sitio, entonces luego llevarlos a ese sitio, no mandarlos en la basura común. Por eso es que les puse que los focos ahorradores también tienen un lado oscuro. Por ejemplo, en Quito tenemos estos simpáticos basureros rojos que están distribuidos por toda la ciudad. Entonces, como pueden ver en el primer contenedor, ahí tenemos justo el espacio para los focos ahorradores. Entonces también en el momento de elaborar cualquier acción que ustedes quieran hacer, la más creativa, la más innovadora, como que ver todo esto desde principio a fin, no solo quedarse en el principio. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por las excelentes recomendaciones. Por favor, pasamos a la parte de preguntas. Bueno, por favor, a los participantes si pueden ir generando las preguntas mediante el chat.
De momento, yo quisiera hacer una pregunta práctica para Lirio. Lirio, muchos de los animadores inscritos son personas que participan de su parroquia y tal vez no están conectados necesariamente con las grandes organizaciones, pero tú, desde tu experiencia como diácono permanente en una parroquia en Bogotá, ¿cómo crees que pueden irse involucrando los laicos, los religiosos, los sacerdotes en estas actividades concretas en la parroquia? Gracias, Fabi. Mira, yo veo que hay dos caminos, ¿no? El camino del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que está buscando vínculos más particulares. Uno firma el compromiso, sí, o participa de esos procesos formativos, y el movimiento ahora está diciendo formemos grupos, formemos nodos, formemos capítulos más locales, más em, regionales, ¿cierto? Entonces, eso es como juntarse, es toda una cultura del encuentro, y ese camino va a permitir que necesariamente el movimiento diga, bueno, y nosotros cómo hacemos aquí, en esta ciudad, o en esta región, o en esta cuenca hidrográfica, o junto a este bosque, junto a este bioma, cuál es nuestra tarea para que esos pequeños proyectos y pequeñas iniciativas pues logren tener un impacto, una incidencia, y eso es un trabajo en equipo. Me parece que esa fase de los capítulos y los nodos que está organizando el Movimiento Católico Mundial por el Clima es un camino muy importante. Lo otro es entender que el nivel del CELAM y el Cáritas, ese programa de ecología integral, parte más bien desde la estructura de las conferencias episcopales nacionales, y que las conferencias trabajan con las diócesis, y las diócesis están compuestas por parroquias. Entonces viene un proceso que trabaja con la REPAM, con la REMAN, con Reicosur, proceso, por ejemplo, que también desde la República Dominicana queremos impulsar con las Antillas, una red eclesial ecológica en las Antillas, en el Caribe. Entonces, esa va a llegar a que la diócesis tenga pastoral de la ecología integral, o pastoral ecológica, o animación ecológica, la evangelización, el nombre que le pongamos, y que podamos vincularnos a ellos, y que nosotros podamos ser iniciadores o iniciadoras de esos grupos, de esos comités, el nombre que cada uno culturalmente le quiera dar en la estructura propiamente parroquial. Y el gran sueño y la gran tendencia es que trabajemos en equipo, tomando como rutina en esta cuenca hidrográfica quiénes estamos, qué comunidades religiosas están, cuáles son las comunidades indígenas, los pueblos originarios, cuáles son las parroquias, cuáles son los movimientos, cuáles son las organizaciones ambientales, y hablemos en concreto del agua de esta cuenca hidrográfica, y formemos alianzas y sinergias. Eso me parece que es lo que puede potenciar no solamente esa conversión ecológica comunitaria, sino unas fuerzas concretas de responder al estilo de vida que necesitamos. Muchas gracias, Ali. Y para Anita, otra pregunta en el término para los educadores. ¿Qué consideras que podrían hacer los educadores, ya que participan muchos profesores como animadores laudatos? Listo, pues se pueden hacer tantas cosas, incluso el Papa Francisco en la Laudato Si dice que a los niños hay que formarles no solo con teoría, sino también con actividades. Entonces, enfocar, si bien es muy importante que ellos entiendan la ciencia detrás de todo esto, también es importante que se ensucien las manos. Entonces, plantar árboles, plantas, todo lo que se pueda, semillas orgánicas de preferencia, no sin transgénicas, y de paso aprovechar y explicarles también el peligro que hay detrás del uso de los transgénicos. Entonces, pero todo con acciones, hacerlo lúdico, videos, salir al campo, visitas, no sé, ir a un refugio de animales. Por lo general, creo que en toda ciudad hay lugares donde recogen a los perritos callejeros y los dan en adopción. Entonces, generar una visita con o sea, para eso, para que ellos también, o sea, se
se den cuenta que no solo como que hay que salvar al oso polar, sino que también al lado de mi casa hay, no sé, hay creación, está la creación de Dios en la forma de un perro, de un gato que necesita también ayuda y de esta manera también concientizar, no sé, hacer cines foros son, me gustan mucho, cine foro ambiental sería, me gusta mucho esa idea porque hay muchas películas para niños, por ejemplo, el Lorax, documentales de Disney Nature que son muy chéveres, muy graciosos y en verdad los niños aprenden mucho. Entonces, y hacer al final, no sé, como que si tú llevas tu botellita, te damos una fundita de canguil gratis. Y si es que no, bueno, te toca, no sé, pagar 20 centavos. Entonces créeme que los niños van a ir llevando sus costal de botellitas con tal de que les den canguil para la película, luego hacer concursos, preguntas. Siempre hay una manera de hacerlo todo creativo y como que lúdico, para que no solo, sí, vi una película que hablaba de un árbol, no, sino también como que sí, y nos enseñaron esto y tuvo que ver con las botellas, porque sé que si llevo botellas y reciclo mis botellas, también puedo cuidar el medio ambiente. Entonces hay muchísimas cosas que tal vez si me escriben, como que a mi correo les pudiera dar más información, porque igual ahorita son tantas que en verdad no alcanzan. Y más que todo el consejo es hacerlo práctico, que los niños se ensucien las manos, porque eso es lo que les queda más en la cabeza. Y también a los jóvenes, también que, o sea, que realmente vean que esto no es solo de conocimiento, sino también que es de acción. Y eso. Muchas gracias, Anita, Alirio, también por compartir estos conocimientos. Agradezco mucho a todos los participantes del seminario en línea y quienes han estado siguiendo este proceso de formación. Más adelante, la idea es poner en práctica todos estos conocimientos que se han adquirido desde el lado científico, desde la doctrina social de la Iglesia y cómo responder desde la Iglesia al tema del cambio climático. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo.